Retomamos las exposiciones de esta 12ª Conferencia de Ingeniería y Mantenimiento Naval. A continuación presentaremos la ponencia del magíster José Carlos García, denominada Implementación de ILS en Gestión de Activos Navales. El magíster José Carlos García es especialista en apoyo logístico integrado ILS y fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, RAN, con experiencia en proyectos militares navales, el desarrollo de ofertas, diseño, construcción y soporte durante el ciclo de vida de buques, submarinos, fragatas, corbetas, buques auxiliares, etc. También de todos sus sistemas integradores, tanto plataforma como el CEUACO, sensores, armas y comunicaciones. Ingeniero naval y oceánico, graduado en la Universidad Politécnica de Cartagena, España, con estudios de MCC, Máster en Ingeniería Naval y Oceánica, y BCC, grado en Arquitectura Naval, en Ingeniería de Sistemas Marinos, con doble especialidad en Estructuras Marinas y Sistemas de Propulsión. Ha trabajado en proyectos realizando todo tipo de estudios de apoyo logístico integrado ILS, definiendo y proporcionando sistemas de soporte a los sistemas del buque según los requisitos del cliente, entre otras en las siguientes áreas: mantenimiento, apoyo al suministro, herramientas especiales y equipos de prueba, embalaje, manipulación, almacenamiento, transporte de bienes, documentación técnica, instalaciones de mantenimiento, formación para personal y estudios de costes de ciclo de vida LCC y también de fiabilidad RAN. Actualmente su cargo es ingeniero ILS y de servicios en Damen Naval en Países Bajos. Bienvenido, ingeniero. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta presentación. Me gustaría dar las gracias a la Jefatura de Material por la invitación que hemos recibido. Para nosotros es realmente importante, como Damen Naval, estar hoy aquí participando en este evento de divulgación de conocimiento en cuanto a ingeniería naval y el mantenimiento. Como ingenieros, tenemos el reto no solamente de diseñar, construir y definir un buque o un activo, sino de definir su gestión a lo largo del ciclo de vida. Es por ello que hoy voy a hablar de la implementación de ILS en gestión de activos navales. Me gustaría comenzar la presentación con un breve vídeo introductorio sobre lo que es Damen Naval. Damen Naval es la división naval del grupo de astilleros Damen en Países Bajos, con más de 150 años de historia desde la aparición de los astilleros de Royal Schelde. We are here for the world. Safety, peace, disaster relief. We listen, learn and create. We push boundaries, constantly changing without losing sight of our heritage. We pay attention to the smallest details while keeping the bigger picture in view. We develop the best tools for a better world. We work together with our customers, suppliers, partners, and the best universities. And we keep on working until every part of the whole is perfect. We have been changing the playing field for more than 145 years. Here in Vlissingen, hundreds of professionals work day in, day out on the most advanced ships in the world. Ships that sail the ocean for defense, disaster relief, or for a better understanding of our planet. Our professionals are part of one team. They solve the most complex problems with the greatest innovations. They see changes as an opportunity for themselves and the bigger picture. One team with a total commitment to push the boundaries. Each person with his or her own fresh ideas. One team with the power to create what was previously impossible. We develop
cutting-edge products, software and services for our global customers. We stick to our values. We change by innovating. All for one goal. We are Damen Naval, and we build the future. Tras este vídeo voy a definir un poco lo que va a ser la agenda de la presentación. Va a girar todo en torno al concepto de apoyo logístico integrado, o ILS. En primer lugar, voy a hablar de ILS en gestión de activos navales. Cómo se implementa la metodología de ILS en la gestión de activos navales. En segundo lugar, voy a hablar de por qué ILS, cuál es el valor añadido de esta metodología estructurada. Después hablaré de ILS en la práctica, es decir, cómo se llevan a cabo los estudios de ILS para los activos, en este caso los buques. Después hablaré de tendencias en ILS relacionados con los últimos desarrollos que están habiendo en la industria 4.0 y finalmente tengo unas conclusiones. El objetivo durante la gestión del ciclo de vida se puede definir como obtener la mayor disponibilidad operacional del buque con unos costes controlables y tan bajos como sea posible. En esta imagen podemos ver una balanza. En teoría, a mayor inversión de costes, deberíamos tener una mayor disponibilidad del buque. ¿Pero es esto una realidad siempre? La respuesta es no. La respuesta es no, porque el objetivo que se debe buscar es el punto óptimo entre la inversión de costes de ciclo de vida y el resultado final, que es la disponibilidad operacional. Todo esto se consigue mediante los estudios de ILS, que hablaré más adelante. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver los costes de un activo, en este caso el buque, durante su ciclo de vida. En un primer momento, en una primera fase, especificamos, diseñamos y construimos el buque. Y más adelante tenemos el uso y el mantenimiento y finalmente el decommissioning o el desmantelamiento del buque. Si hacemos una inversión inicial durante el diseño, definiendo un adecuado sistema de soporte del buque a través de la metodología ILS, los costes durante el resto del ciclo de vida se verán reducidos en gran medida. Ahora me gustaría hablar del enfoque que le damos al apoyo logístico integrado en Damen Naval. Nos basamos en 3 pilares fundamentales para apoyar el producto durante su ciclo de vida. En primer lugar, la disponibilidad del material o preparación del material, que se puede entender como tener todo el material necesario para llevar a cabo la misión de una forma satisfactoria. Cuando hablamos de material podemos estar hablando de las herramientas especiales que son necesarias para el mantenimiento, de piezas de recambio, etc. Otro pilar muy importante es la disponibilidad y la preparación del personal, que se puede definir como la capacidad del factor humano que forma parte del buque para operarlo y mantenerlo. Y es muy curioso porque voy a terminar hablando de relevancia operacional. En la anterior presentación, Capitán José David ha estado mencionando este concepto. Durante el diseño de los buques es realmente importante tener en cuenta los requisitos de supervivencia. Nosotros actuamos en el diseño teniendo en cuenta estos requisitos, pero durante el ciclo de vida del buque también lo tenemos en cuenta. Todo esto se consigue a través de los estudios de apoyo logístico integrado, que finalmente da soporte a la gestión de activos. La Armada holandesa basa su sistema de gestión de activos en el estándar internacional ISO 55000, donde distingue 3 participantes principales en la toma de decisiones para con un activo, para invertir. Destacamos el usuario operacional. Cuando hablamos de usuario operacional estamos hablando de quién opera el activo, quién opera el buque, o sea, la tripulación, la gente que está en el barco. Después tenemos la entidad de mantenimiento, que es la entidad que es encargada del mantenimiento del buque, quien lo planifica,
quien da las directrices de qué mantenimiento se debe realizar, quien se pone en contacto con la tripulación para indicarle qué tipo de mantenimiento se puede realizar a bordo, y finalmente el dueño del activo, que diseña y decide qué inversiones se deben realizar o no se deben realizar, con el feedback que recibe del usuario operacional y de la entidad de mantenimiento. Además, podemos distinguir 3 distintos niveles de sistema de gestión de activos. Un primer nivel, el más bajo, está orientado a los equipos y a las instalaciones del buque. Es decir, a los sistemas de plataforma y a los sistemas de combate que forman parte, por ejemplo, de una fragata. Es muy curioso porque me gustaría poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de ver una presentación del año pasado en la que se analizaban los distintos tipos de motores fuera borda de unidades dedicadas a la operación en ríos, en ambientes fluviales. Fue muy grato ver la gran capacidad que tienen en la Armada colombiana con este tipo de unidades. En este sistema de gestión de activos podríamos definir el soporte que necesitaría este activo en concreto, los motores fuera borda que son tan importantes en este caso. Luego el siguiente nivel está orientado a la clase de activo. Cuando hablamos de clase de activo estamos hablando de tipo de buque en este caso. Fragatas, corbetas, etcétera. Para poner un ejemplo, la Armada holandesa actualmente tiene sus submarinos que están próximos al fin de su ciclo de vida y tiene que tomar una decisión. Invertir en un gran gasto de mantenimiento para mantener estos submarinos activos o, por otra parte, invertir en nuevos submarinos. La decisión que se ha tomado es dejar 2 de los cuadros submarinos operativos para mantener esa relevancia operacional y que todavía puedan llevar a cabo la misión. Por último, tenemos el sistema de gestión de activos del nivel más alto, que está orientado a la flota o conjunto, que es la gestión de toda la flota, por ejemplo, de una organización como la Armada colombiana. ¿Dónde interviene ILS en mayor medida? Definiendo el soporte a las instalaciones y a los equipos. Pero también tiene influencia en la clase y en la flota y en conjunto, porque ILS no es solamente definir el sistema de soporte, sino que también se definen los costes de ciclo de vida y estudios de fiabilidad que son determinantes para tomar decisiones en estos niveles de gestión de mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo del sistema de gestión de activos, del sistema que toma decisiones? Es definir el sistema de soporte del activo mediante la metodología de apoyo logístico integrado, ILS, de manera que el buque sea capaz de llevar a cabo su misión. En esta gráfica podemos ver una relación entre la cantidad de mantenimiento preventivo que se realiza y cómo disminuye la tasa de fallo. Esto viene a colación de la primera gráfica también, porque tenemos que buscar el punto óptimo de cantidad de mantenimiento preventivo, porque llega un momento en el que no vale la pena seguir realizando mantenimiento y desperdiciando horas hombre en ciertas tareas que no son necesarias. Entonces, el objetivo de ILS es buscar ese punto óptimo de costos de mantenimiento totales. Ahora voy a hablar por qué ILS, cuál es el valor añadido de ILS, del apoyo logístico integrado. Se puede definir ILS como un enfoque proactivo hacia el mantenimiento y hacia el uso de las embarcaciones o buques. Su objetivo es conseguir la disponibilidad óptima del buque, que esté listo para llevar a cabo su misión, de acuerdo con su perfil de uso u operación, con unos costos tan bajos como razonables, durante el completo ciclo de vida. Las razones por las que se debe realizar este método estructurado de ILS es porque los sistemas del buque son realmente complejos. El buque es un sistema de sistemas. La duración de la vida útil de los sistemas del buque tiene una gran incertidumbre porque, como bien ha dicho anteriormente en la presentación, son probabilidades. Las tasas de fallo al final son probabilidades. No sabemos a ciencia cierta cuándo va a fallar un equipo. Y también la escala y complejidad de cadenas y procesos logísticos asociados a toda la operación y mantenimiento del buque. Aquí pueden ver los distintos pasos que se realizan durante el proceso ILS.
esto es lo que se define un análisis de apoyo logístico. Comenzaríamos con el diseño, definiendo el árbol configurado de equipos del buque, de acuerdo a estándares militares. Después realizaríamos un análisis de modos de fallo, efecto y criticidad. Definiríamos qué puede fallar o romperse, cuáles serían los efectos de esta rotura y cuáles serían las posibles consecuencias. En base a eso, podríamos tomar decisiones en el diseño, porque puede haber ciertos riesgos que afecten a la seguridad y a que no se pueda cumplir la misión del buque. Además, se definirán acciones mitigadoras que serán tareas de mantenimiento. Después se procederá a realizar un RCM, un análisis centrado en la fiabilidad, donde definiremos cuál es la estrategia de mantenimiento más preventiva, más efectiva. Es decir, ¿preferimos hacer mantenimiento planificado, preventivo o mantenimiento correctivo? Porque, como pueden entender, normalmente no hay que realizar mantenimiento planificado para todos los equipos del buque. Por ejemplo, es un ejemplo muy básico que siempre pongo. Las bombillas, la luminaria, no necesitan ningún tipo de inspección porque tienen unos fallos aleatorios. Pero hay otros equipos, como los motores diésel generadores, que a ciertas horas de operación o a ciertas horas calendario necesitan ciertas tareas de mantenimiento como inspeccionar niveles de aceite, cambiar filtros, etc. Cabe decir que la metodología RCM se basa en la Biblia que desarrolló John Murray. Está relacionado con el concepto de la tasa de fallo y cómo cambió a lo largo del tiempo. Hubo una primera generación en la que se consideró que la tasa de fallo era creciente. En la segunda generación tenemos una tasa de fallo basada en la famosa curva de la bañera. Y finalmente, siguiendo la metodología RCM, tenemos una tercera generación en la que tenemos distintos tipos de tasas de fallo, según el equipo y su operación. Como me había quedado, después del RCM, obtenemos tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. A cada una de estas tareas se hace lo que se llama un MTA, un análisis de las tareas de mantenimiento. Básicamente, el resultado de este análisis es la preparación para realizar este mantenimiento. Es, digamos, un reporte, un informe con la cantidad de gente que se necesita para realizar esa tarea de mantenimiento, la especialidad de los mantenedores, el tiempo para realizar el mantenimiento, qué tipo de herramientas especiales se necesitan, si se necesitan, piezas de recambio, capacitación del personal, etc. Más tarde realizamos lo que es un análisis del nivel de reparación, donde tendrá lugar el mantenimiento a bordo del buque, realizado por el personal del buque, en tierra, relacionado por personal de mantenimiento más especializado o en las instalaciones del suministrador, al más alto nivel de mantenimiento. Como resultado final obtenemos el concepto de mantenimiento, que es el programa completo de mantenimiento del buque. Cabe decir que a lo largo de la vida del buque se mejora constantemente los planes de mantenimiento, porque puede haber feedback del usuario del buque y también de la entidad de mantenimiento. En este diagrama podemos ver cómo, al realizar análisis de causa raíz con ciertos fallos que se dan durante la operación del buque, podemos definir nuevas tareas de mantenimiento a lo largo de la vida del buque, que no han sido contempladas durante esta primera etapa de diseño. Con esto conseguimos una optimización del plan del mantenimiento. No solo realizamos un RCA, sino que también realizamos un FMICA para ver las consecuencias y así definimos esas tareas de mantenimiento que se deben implementar. Y, muy importante, coleccionamos toda esa información de mantenimiento para optimizarlo. Para coleccionar esta tarea de mantenimiento y esta información necesitamos una herramienta. Cabe decir que el sistema de decisión, el sistema de toma de decisiones de gestión de activos deberá proveer feedback para este tipo de análisis. En resumen, ILS se basa en un enfoque proactivo. El enfoque proactivo está basado principalmente en una filosofía de mantenimiento preventivo, un mantenimiento que es planificado, que a cada X horas se debe realizar un mantenimiento para ciertos equipos.
de manera que se evite el fallo posterior de estos mantenimientos y que se tenga que hacer un enfoque reactivo. Algunas ventajas son que hay costos de ciclo de vida más bajos, que se puede planear el mantenimiento en función de cuándo ese equipo no está en funcionamiento. Es decir, por ejemplo, si tenemos 4 diésel generadores y solamente necesitamos operar 2, pues planificaremos las tareas de mantenimiento de ese diésel generador cuando no esté operando, de manera que no afecte a la misión. Reemplazaremos piezas antes de que fallen y aumentaremos la disponibilidad de los buques. Por otra parte, si no tenemos ILS, tendremos un enfoque reactivo, que se basará principalmente solo en mantenimiento correctivo, donde habrá paradas de equipos no planificadas que puedan afectar a riesgos durante la seguridad para alcanzar la misión y fallos durante la operación. En resumen, en un enfoque reactivo no hay control de la toma de decisiones y para implementar las tareas mitigadoras. Ahora pasamos a ILS en práctica. Como ya les he comentado, un buque, por ejemplo una fragata, es un activo muy complejo. Es lo que definimos un sistema de sistemas, donde tienen sistemas de plataformas, sistemas de combate, donde destacan comunicaciones, sensores, motores principales, etc. Por lo tanto, es necesario una metodología de apoyo logístico integrado estructurada para definir este sistema de soporte, para que a lo largo del ciclo de vida tengamos la seguridad de que el buque podrá operar. La Armada holandesa, como parte de este ILS, define planes de gestión del buque, que son realmente importantes. En estos planes de gestión se define la configuración específica de clase y también de los distintos sistemas del buque, sus sistemas y equipos. Se tratan figuras de rendimiento para ver la evolución del buque en cuanto a operación y mantenimiento. Y muy importante, se tienen planes de mantenimiento, basados en las siguientes condiciones. Puede haber mantenimiento periódico, basado en el tiempo, en horas de funcionamiento, mantenimiento basado en uso, basado en la inspección, basado en pronóstico de fallos. Pronóstico de fallos está relacionado con mantenimiento basado en la condición, es decir, cuando implementamos ciertos sensores donde recogemos la información de la operación del equipo y a través de algoritmos somos capaces de prever antes de que falle el equipo cuando tiene la tendencia de que va a fallar. También tenemos planes de modificación a lo largo del ciclo de vida del buque, porque habrá que hacer ciertas tareas de mantenimiento que requieran este tipo de modificaciones. La gestión de la obsolescencia, que es realmente importante. Y luego, por último, como antes estaba hablando, un estudio del coste de ciclo de vida o los pronósticos de costos. Cabe decir que estos planes de gestión del buque se deben revisar anualmente, con el feedback que se obtiene del operador del buque, la entidad, el usuario operacional, así como la entidad de mantenimiento. El dueño del activo deberá decidir qué toma de decisiones debe hacer en base a este feedback. Y de esta revisión anual se debe basar en el ciclo Deming. Primero se planea, se lleva a cabo, se comprueba y se actúa. Y probablemente se actualiza este plan de gestión. Se recomienda que haya una revisión anual. En cuanto a la gestión de mantenimiento, distinguimos distintos tipos de niveles de mantenimiento, según se realice a bordo por el personal del buque, con las herramientas y los medios que haya solo a bordo. También tenemos el nivel de mantenimiento intermedio, realizado por especialistas de mantenimiento en tierra, porque son tareas de mantenimiento más complejas. El nivel de mantenimiento depot o depósito, donde se utilizan talleres de mantenimiento mucho más complejos y ya el equipo se debe extraer del buque y debe participar el proveedor o el suministrador en este tipo de mantenimiento. Y estos son los 3 tipos principales que la Armada holandesa tiene cuando realiza gestión de mantenimiento. Cabe decir que cuando se planifica el mantenimiento a lo largo de la vida del buque, hay ciertos mantenimientos mayores. Por ejemplo, un overhaul que se recomienda hacer cada 5 años. Depende de la operación del buque y de los requisitos. No es una ciencia exacta. Este overhaul corresponde al nivel más alto de mantenimiento, el nivel de mantenimiento depósito.
Un mantenimiento asistido, que es anual, se realiza 2 veces por año y tiene una duración de 4 semanas. En este tiempo se realiza el mantenimiento intermedio, en tierra. Y por último, mantenimiento correctivo para solucionar las fallas que tienen lugar día a día con la operación del buque. Y esto se realiza por el nivel de mantenimiento orgánico por la tripulación del buque. A colación de lo que hemos obtenido tras realizar todos los estudios ILS, que es el programa de mantenimiento completo del buque, les muestro una herramienta de gestión de mantenimiento. En Damen utilizamos el sistema Ilias Solution. Es un suministrador militar reconocido mundialmente. Y en este caso se trata de un sistema informático electrónico donde se colecciona toda la información de mantenimiento y de operación del buque. Ahora les voy a enseñar unos ejemplos de la interfaz. En esta interfaz, por ejemplo, pueden ver a la izquierda el árbol de configuración con los sistemas del buque, los distintos subsistemas y los equipos. Por ejemplo, ahí pueden ver los motores diésel de propulsión y el motor principal. Y a la derecha tenemos las tareas de mantenimiento asociadas. Este programa de mantenimiento se realiza con el input de los estudios de análisis logístico integrado. Y es súper útil para los operadores y mantenedores del buque, porque con esta información pueden filtrar y pueden saber qué tipo de tareas tienen que realizar en qué equipos. Nos pongamos en la situación siguiente. Tenemos el departamento, por ejemplo, en operación del buque, la tripulación, el departamento de maquinaria, el departamento de sensores, el departamento de combate. Pues con esta herramienta, cada departamento se puede planificar las tareas que se debe realizar antes de que los equipos fallen. Aquí podemos ver un ejemplo en la que si se clica en el sistema de gestión de combate, tenemos cambiar la batería UPS y aquí vemos todos los procedimientos que debe seguir el operador o el mantenedor, así como la referencia al manual técnico del suministrador, que siempre es la base más importante de información que deben seguir cuando se realiza mantenimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de ILS llevado a la práctica. En cuanto al nivel de mantenimiento más alto, DPOT. En este caso podemos ver los submarinos de la Armada holandesa llevados a dique seco en una gran carena, donde se han tenido que hacer, por ejemplo, aberturas en el casco para extraer equipos y hacerle mantenimiento. También se ha extraído el snorkel y se ha tenido que comprobar. Y me gustaría hablar de un sistema bastante curioso del submarino. Las baterías. Las baterías es lo que llamamos, perdón, pero me sale en inglés, un availability killer. Es un equipo crítico para la disponibilidad del buque. Cada una de estas baterías debe extraerse del submarino por una grúa especial y debe ser testeada y reemplazada si es necesario. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de mantenimiento de alto nivel. Es el buque de la Armada holandesa, el Johan de Witt, de soporte, que está sufriendo su primera extensión de ciclo de vida. Este buque tiene 15 años. Y actualmente en nuestros astilleros de Vlissingen se le ha realizado un cambio de tuberías, de todos los cables eléctricos, de acomodación, pero no solo eso, sino también que se han actualizado sistemas de comunicaciones, de combate, radares, para que este buque tenga la relevancia operacional necesaria y no sea obsoleto en su espectro de misión. Como business case me gustaría contarles un ejemplo relacionado con la Armada holandesa. Es nuestro cliente, como pueden ver, sirve de referencia muchas veces, en el que el gestor de mantenimiento de la flota de la Armada holandesa, el director Jeroen Houts, mencionó en una revista militar que, como podemos ver, es esa entidad de mantenimiento que hemos hablado del triángulo de toma de decisiones. Se refirió que el mayor reto que está viviendo ahora mismo la Armada holandesa es definir el equilibrio entre el mantenimiento preventivo o planificado que se debe realizar en los sistemas de los buques y el mantenimiento correctivo. Y que actualmente hay una mayor disponibilidad de presupuesto debido a la situación geopolítica que estamos viviendo y anteriormente, como pueden ver ahí, no había presupuesto, sino que se estaba recortando.
Y ahora, como confirma en su segunda frase, quieren acelerar para acertar con la preparación del material. Eso tiene relación con las 3 bases que he puesto al principio, con la disponibilidad de material. Y su mayor reto consiste en definir el mantenimiento que se debe realizar durante la cartera. Este equilibrio de mantenimiento regular y el mantenimiento incidental o correctivo. También me gustaría hablar de las tendencias de ILS. Cómo podemos conectar la metodología ILS con los nuevos desarrollos en la industria 4.0. Me gustaría mencionar brevemente que la industria ha evolucionado a lo largo del tiempo. En un primer, el siglo XVIII, se caracterizaba por la mecanización y el uso de carbón. En la industria 2.0 se empezó a utilizar la electricidad, la ensamblación en línea y la producción en masa desarrollada por Henry Ford. Y en la industria 3.0 se caracteriza principalmente por la automatización y por el uso de ordenadores y electrónica. En esta industria se consiguió que un proceso de producción pudiera estar completamente automatizado sin que interviniera, digamos, el hombre. Por último, la última industria en la que estamos actualmente, la industria 4.0, la industria de la información y de las comunicaciones. Aquí tenemos ciertos pilares de esta industria. Podemos ver que se centra en Big Data, en el Internet de las cosas, sensores inteligentes, digitalización, realidad aumentada, etc. Y ahora me gustaría comentar ciertos desarrollos que estamos haciendo en Damen y conectarlos con estos puntos de la industria 4.0. En primer lugar, estamos desarrollando una herramienta que almacena datos de operación del buque. Esta herramienta la estamos desarrollando con nuestro socio Ilias, que es el mismo socio que tiene la herramienta de gestión de mantenimiento que os he comentado antes. Almacenamos centralmente los datos, definimos una plataforma integral de análisis de datos. Estos datos deberán analizarse a través de ciertos algoritmos que estamos desarrollando. Y el objetivo de analizar estos algoritmos es ser capaces de definir el fallo antes de que ocurra. O sea, mantenimiento basado en la condición. Está integrada con la herramienta de gestión de mantenimiento y, como les he dicho, estamos ahora mismo ocupados en el desarrollo de algoritmos. Otro desarrollo que estamos actualmente trabajando con la Armada Holandesa es en la realidad virtual y realidad aumentada. Estamos desarrollando cursos de entrenamiento, tanto de realidad virtual, como pueden ver aquí, y realidad aumentada. Cabe decir que esto tiene cierta ventaja en cuanto a la disponibilidad operacional del buque. Si entrenamos a cierta parte de la tripulación en tierra con este tipo de herramientas, no necesitaremos el buque en concreto para entrenar estos sistemas y, por lo tanto, el buque estará disponible para su misión. Por último, hablando de la digitalización, me gustaría hablar de la documentación técnica S1000D. Actualmente estamos desarrollando documentación técnica basados en estos estándares militares, que se caracterizan porque son publicaciones interactivas electrónicas de mantenimiento. Coleccionamos toda la información que viene de ingeniería y de los suministradores, la almacenamos en una base de datos y la distribuimos en lo que se llaman data modules o módulos de información, de manera que la información es mucho más accesible para los operadores y los mantenedores. Y el resultado final, como pueden ver, es una publicación técnica. Aquí se puede ver cómo se mostraría. Por ejemplo, esta es la información que vendría de los suministradores y de ingeniería. Esta sería la base de datos con todos los módulos de información. Y aquí sería una publicación técnica lo que obtendríamos, donde podríamos clicar en los distintos conceptos de mantenimiento de manera que no tendríamos que estar explorando un PDF en caso de que sea electrónico o un documento físico de papel. Cabe decir que nuestra hoja de ruta tiene como elementos puntos de la industria 4.0, como el gemelo digital, la realidad virtual, el Internet de las cosas,
Data Science, la herramienta de gestión de mantenimiento electrónica, que es muy importante, y servicios digitales. Todo ello se nutre por nuestra experiencia en distintos tipos de proyectos. En este caso, de la Armada holandesa, también la Armada alemana y nuestras SIGMAs, que son muy importantes como producto de exportación. Finalmente, me gustaría hablar de ciertas conclusiones. Hagamos una recapitulación. Hemos hablado de ILS en gestión de activos navales, de por qué ILS, de cómo es el proceso de ILS y de tendencias actuales de ILS en la actualidad relacionadas con la industria 4.0, además de ILS en la práctica. Ahora me gustaría ponerle unas conclusiones. Lo que pueden ver aquí es la definición de ILS. Y les voy a explicar un momento por qué. La primera imagen, pueden ver un tanque, ¿no? Pues bueno, les cuento que desafortunadamente, como ya son conscientes, estamos viviendo un conflicto armado muy cercano en Europa o en Europa entre Rusia y Ucrania. Y ha habido abandonos de tanques sistemáticos, de acuerdo con la prensa, por parte de Rusia en territorio de guerra. ¿Por qué se han dado estos abandonos de los tanques? ¿Cuál es la razón? Pues yo se lo diré. Porque no tenían un sistema de soporte adecuado, no tenían ILS y, por lo tanto, no tenían preparación del material y preparación del personal. Los mayores motivos que se achacan a este abandono de tanques es que no estaban listos para la operación. El personal que los operaba no tenía formación suficiente para manejarlos. Además de que no se preveyó, no se hizo un análisis de la cantidad de combustible que iba a ser necesaria durante la misión, o de la cantidad de repuestos que se podían necesitar, o de que probablemente se necesitaría una cadena de suministro mejor para abastecer de todos los equipos necesarios durante la misión de este activo. Por otra parte, aquí podemos ver el buque emblema de Rusia en el Mar Negro, el Mosca, que fue hundido por la acción de 2 misiles ucranianos. ¿Por qué les he puesto esta imagen? Este buque estaba sobrepasando los 40 años de edad y no había sido sometido a una gran actualización de sus sistemas de combate, sensores y comunicaciones, con lo que no fue capaz de detectar estos misiles porque los radares no estaban actualizados. Aquí podemos ver una falta de ILS en el pilar que es la relevancia operacional. Este buque, a pesar de ser el buque emblema de la Armada rusa en el Mar Negro, no estaba preparado para la misión y la perdió. En este caso estamos hablando de una pérdida de relevancia operacional. Finalmente me gustaría volver a la balanza y al triángulo de toma de decisiones. El objetivo de esta presentación es comprender cómo ILS puede definir un buen sistema de soporte que sirva para este triángulo de decisiones para tomar las decisiones correctas durante la vida del buque. Inversiones que se deben tomar para que el buque sea operacional. Para terminar, me gustaría comparar lo que sería un buque con ILS y un buque sin ILS. El buque con ILS, como hemos dicho, tiene un enfoque proactivo, basado en mantenimiento preventivo. Por lo tanto, tenemos control. El sistema de toma de decisiones, esta entidad, tiene control de la toma de decisiones porque tiene información tanto del usuario operacional como de la entidad de mantenimiento. Además, se define un sistema de soporte adecuado para el buque a lo largo de toda su vida. Por otra parte, si tenemos un activo que no tiene ILS, no tenemos un sistema de soporte de los equipos y de los buques, no tenemos control en la toma de decisiones y, en resumen, tenemos un enfoque completamente reactivo, basado en el mantenimiento correctivo y con todo lo que ello conlleva. Finalmente, aquí acaba mi presentación. Si tienen algunas preguntas...
Ingeniero, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y este espacio que tiene con nosotros, con nuestra Armada, para la presentación y en especial con los conocimientos que nos transmite de una manera muy eficiente, llamémoslo de esta forma. Quisiera yo consultarle cuáles son las herramientas que utilizan ustedes para la validación del modelo en lo que es la obtención del dato y la reducción de la incertidumbre que se genera por la persona o el operador que genera el dato. Efectivamente. Nuestro concepto de mantenimiento, de programa de mantenimiento, está basado en análisis, pero la información clave viene de nuestros suministradores. Nosotros definimos todo el programa de mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones de los suministradores en cuanto a tareas de mantenimiento, en cuanto a la operación del sistema, etc. De esta manera definimos este sistema de soporte, por ejemplo, del sistema diésel generador. Y con esto partiríamos para comenzar el ciclo de vida del buque. Ahora, cuando comenzamos con el uso y con el mantenimiento del buque, comienza a operar el buque este usuario operacional, esta tripulación, y además se encarga del mantenimiento esta entidad de mantenimiento. ¿Cómo tener una buena trazabilidad de esta información? Pues con una herramienta informática y con unos buenos protocolos en los que cuando haya que implementar tareas correctivas de mantenimiento que no se hayan definido en el sistema de soporte durante el diseño, sean añadidas a esta herramienta informática. Es un reto, porque hay que implementar, tanto en el operador como en el mantenedor, en los técnicos, en los especialistas que al fin y al cabo están trabajando día a día con los equipos, que es realmente importante tener toda esta información para tener una adecuada trazabilidad. Para que más adelante, si hay un fallo importante, por ejemplo, del motor principal, el dueño del activo sea capaz de ver cuál fue el histórico de fallos. Y en base a eso, en conjunto con la entidad del mantenimiento, el responsable de mantenimiento y el responsable de la tripulación, puedan definir medidas adecuadas. Entonces, es un reto porque hay que implementarlo en los operadores y los mantenedores del buque, que al final son una parte muy importante. No sé si le responde la pregunta. Ingeniero, buenos días. Mi pregunta es que alcancé a escucharle que muchas de las partes de gestión, como las actividades de mantenimiento, lo hace un socio estratégico de ustedes. No es directamente desde Damen, sino una tercera empresa. ¿Cómo ustedes hacen esa estrategia para controlar la seguridad de la información y que pueda ser útil a través de las unidades y no tener una incertidumbre por la información que es vital para manejo de la mantenimiento, gestión de activos, ILS, con eso, con las empresas terceras? Nosotros como Damen damos soporte a nuestros clientes durante el diseño, la construcción y la puesta en marcha y el ciclo de vida del buque. Pero cuando estoy hablando de este triángulo de tomas de decisiones, de esta entidad de mantenimiento, estoy hablando del dueño del activo. En este caso estaba haciendo una comparación con el sistema de gestión de activos que tiene la Armada holandesa. La Armada holandesa dispone de una entidad independiente de mantenimiento que planifica todas las tareas que se deben realizar, con qué periodicidad, y da feedback a la tripulación de lo que se tiene que realizar. En este caso, nosotros como Damen podemos dar soporte en este tipo de tareas. Con la definición de este sistema de soporte, que básicamente es todo el programa de mantenimiento del equipo, y durante el ciclo de vida también podemos dar soporte con servicios de asistencia técnica, con servicios de RCA, con lo que sea necesario. Pero como nosotros no somos dueños del activo, no tenemos una entidad de mantenimiento dedicada a esto. Por ejemplo, en la foto que les he enseñado antes del Johan de Witt, que está sufriendo la extensión del ciclo de vida, hemos trabajado con la Armada holandesa en la definición de todas las tareas de mantenimiento de alto nivel que se deben realizar.
Entonces, es un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto en el que debe tomar responsabilidad este triángulo de toma de decisiones, que en este caso, por ejemplo, lo podríamos plasmar a la Armada colombiana, el dueño del activo del buque, tendría que trabajar con nosotros y definiríamos, nosotros podríamos dar soporte en esta información de mantenimiento. Ingeniero, buenos días. Muchas gracias por su exposición, sobre todo por dejarnos claro cómo uno de los elementos del ILS, de los dos elementos creo que siguen teniendo la parte de interfase de diseño, es súper importante desde la concepción misma del activo que vamos a tener, ¿no? Lo nombraba al principio en esa definición de la necesidad operacional, en esos requisitos. Desde el inicio, ILS trabaja con esa interfase de diseño, ¿no? Porque al final pues, todo le va a afectar. Por supuesto. Y sobre eso, a partir de esta apreciación y del proceso, ¿cierto? En la parte del RCM, tengo una duda y es la gestión de la obsolescencia, sí. ¿Cierto? Porque hablamos de mantenimiento. No sé si la gestión de la obsolescencia estaría inmersa dentro del mantenimiento o la gestión de la obsolescencia va un clic más arriba o cómo determina esa gestión de la obsolescencia, cómo es, ejemplo, el buque que dijo que a los 15 años le están haciendo ese proceso ya de actualización, ¿no? La obsolescencia como reemplazar, actualizar, incorporar. ¿Cómo lo determinan? ¿A partir del mantenimiento o más arriba? La obsolescencia siempre es una mirada al futuro de los activos, al futuro del buque. Entonces, hay parámetros que se van a ir definiendo en el futuro con la aparición de nuevas tecnologías, la aparición de nuevos radares, pero se deben realizar análisis de obsolescencia previos a que esto pase. Estos análisis de obsolescencia se realizan con los suministradores. Nosotros hacemos análisis en conjunto, trabajamos con los suministradores. Ellos tienen una base de datos de ciertos equipos que consideran que en un corto plazo de tiempo, cuando hablo corto plazo de tiempo puedo hablar 5 o 10 años, pueden quedar obsoletos o se necesite un reemplazo. Entonces, conjuntamente con esta información que nos provee el suministrador, definimos la acción mitigadora. En base al output que obtengamos de este análisis, realizaremos un enfoque proactivo a la obsolescencia de estos equipos o reactivo. Como pueden entender, por ejemplo, los sistemas de sensores, combate, navegación, son propensos a sufrir obsolescencia porque día a día están siendo actualizados, están saliendo nuevas tecnologías. Entonces, también interviene este tipo de sistemas. Hay una serie de parámetros, como la criticidad del equipo, como la necesidad del equipo para que lleve a cabo la misión, y en base a eso obtenemos ciertos equipos que deben ser rastreados, no es la palabra, pero digamos, tener un seguimiento durante esos 10 años con el suministrador para definir una acción mitigadora en el caso de que se tenga una obsolescencia, no solamente porque el equipo se actualice y ya no tenga la relevancia operacional que necesite, sino porque a lo mejor ya no está disponible la pieza de recambio que necesita el mantenedor a bordo del buque. ¿Y qué pasa cuando no se tiene la pieza de recambio? Pues empezamos a correr, empezamos a hablar con suministradores y empezamos a ver cómo solucionar el problema. Entonces, se realizan todos estos estudios de obsolescencia para evitar este tipo de problemas. Espero que le haya contestado la pregunta. Ingeniero, buenos días. Agradeciéndole por su intervención. Muy interesante el tema. Ayer pues se trató algo muy similar de ILS. Y poniéndolo en contexto con lo que le quiero preguntar y entendiendo que este tema de Industria 4.0 es una realidad y que posiblemente en 20 o 30 años estaremos hablando de la 5.0 probablemente. Efectivamente. Entendiendo este tema del Internet de las cosas, gemelo digital, inteligencia artificial y todos estos elementos que hoy día estamos extrayendo desde todas las dependencias de la Marina para poder mejorar, y entendiendo que esto puede ser el ILS una herramienta bastante
importante y contundente en la definición del mantenimiento como tal, no solamente el mantenimiento, sino todo lo que agrupa el mantenimiento. Pues no sé qué tanto conozca usted de la Armada Colombiana, pero usted cómo lo ve, usted qué viabilidad le daría a usted a la implementación de este programa en la Armada Colombiana. Sé que es complejo tocar todas las unidades de la Marina porque sí, la Armada Colombiana tiene más de 500 unidades, unas más antiguas que otras, digámoslo así, pero con este tema de la plataforma estratégica superficie que se volvió una realidad, ¿cuál sería su recomendación en la implementación de este soporte logístico primero? ¿Y cuánto, de acuerdo a lo que estamos viendo, que usted nos comenta con la Armada holandesa, con la experiencia que se tiene con ellos, que es un tema de tanto de la Armada como de la empresa privada, sí, ¿cuánto puede estar costando esto? ¿Cuánto le podría estar costando esto a la Marina? Respecto a la primera parte de la pregunta, como bien ha dicho, tenemos distintos activos. La complejidad del activo de los distintos buques es diferente. Hablando, por ejemplo, de una fragata, es un activo de alta complejidad, con muchos sistemas, donde se busca tener toda esta información a mano. Es realmente útil tener un sistema electrónico de gestión del mantenimiento en este tipo de activos complejos. La verdad es que, disculpe mi ignorancia, pero como no conozco el espectro completo de la Armada colombiana, no le puedo hablar de otros activos. Y en cuanto... Me ha preguntado por coste. Sí, así es. La verdad es que no tengo una figura respecto al coste. Pero le puedo decir que nosotros implementamos esta herramienta de sistema de gestión de mantenimiento y llevamos muchos años haciéndolo ya con muchos clientes, no solamente la Armada holandesa y la Armada alemana, sino, por ejemplo, con la Armada mexicana también lo hemos hecho. Y supone un cambio, porque supone el cambio de pasar de trabajar con papel a trabajar con formato digital. El formato digital tiene una ventaja que no se pierde, que nosotros almacenamos las tareas de mantenimiento y ahí siguen, y se pueden rastrear y se puede ver el histórico. Con formato papel, el fallo humano está ahí y la trazabilidad es mucho menor. Entonces, por supuesto, nosotros recomendamos como base una herramienta electrónica para la gestión del mantenimiento, siempre. Gracias. Ingeniero, buenas tardes. Buenos días, señor. Ingeniero, por acá. Ingeniero, una consulta, señor. Sí. En su experiencia, en lo que hablaba de temas de ILS, en la Armada holandesa o a la que ustedes le prestan soporte, ¿cada cuánto se tiene contemplado la subida de dique carena para una unidad tipo fragata o una unidad tipo OPV? Teniendo en cuenta que la definición de estos tiempos no se encuentra en la literatura o no es de fácil referenciarla en otras marinas. Hay distintos parámetros que definen estos tiempos de parada de mantenimiento. Depende, por ejemplo, de la operación del buque, si está operando bajo clase, el tipo de requisito que tenga, dónde opera. En el caso, por ejemplo, de la Armada holandesa, se lleva dique seco cada 4 años. Y en este dique seco de cada 4 años se pinta el casco, se pone antifouling, se cambian los ánodos de sacrificio, se comprueba todo el sistema de propulsión, etc. Entonces eso puede ser una referencia, pero depende de cada armada, de cada dueño del activo, de cómo se lleva el mantenimiento y de cómo se opera el barco. Esto se define también en los estudios ILS a lo largo del diseño del buque. Y parte fundamental de esto es el feedback que se obtiene de la armada en cuestión con el concepto de operaciones que hablábamos en la presentación anterior. En base a la misión del buque, podemos definir a medio o largo plazo cada cuánto tiempo se deben realizar estas paradas de alto mantenimiento y llevar el buque a dique seco. Ingeniero, muchas gracias.
Nada, gracias. Me gustaría comentar que, bueno, yo no he sido el único contribuyente a esta presentación. Estoy aquí con mi compañero Harry Strickberda, gerente de ofertas, manager en Product and Proposal en Damen. Y, bueno, su contribución ha sido realmente importante y mucho feedback del que he obtenido ha dado lugar a que tengamos esta presentación y pueda trasladarles la información que he hecho hoy. Así que gran parte de esto se la debe también a él. Desafortunadamente no está entendiendo nada porque no habla español, pero espero que crea que estoy hablando bien de él. I'm speaking that you have made a huge contribution to the presentation and that we have to work together in everything. Harry. Don't know if you want to come with me or can we do it? No? Okay. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por esta exposición. A continuación, estaremos entregando por parte del señor capitán de navío Edwin Fierro Monge una entrega de un reconocimiento especial para nuestro expositor. Ingeniero José, ¿me escucha? Hola. Ingeniero José, muchas gracias por esta valiosa presentación que nos ha hecho. En una conversación previa a esta exposición le hice entender al ingeniero José que el objetivo principal de ella era hacer el entendimiento conceptual y cómo se encajaba lo que es la gestión de activos, el ILS, la gestión de mantenimiento, para entender ese concepto general y cómo todo se enmarca en un solo objetivo. ¿Ya? Creo que eso nos lo supo hacer entender, ingeniero. Muchas gracias por eso, por los aportes que se tiene y por venir desde Holanda acá a darnos esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde nuestra parte ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación y ha sido un honor poder contribuir y estar aquí con todos ustedes. Gracias. Pequeño detalle, recuerdo de la asistencia aquí. Muchas gracias, capitán. Gracias. Gracias. Aprovecho la oportunidad para mandar un gran saludo al personal de la Armada del Ecuador, de nuestra Armada amiga también de República Dominicana, que nos están escuchando y viendo en este momento, al señor agregado de Colombia en Alemania, también que nos está escuchando, del agregado naval en Guatemala. Gracias por estar presente a todos ellos. Escuchando y mirando qué es lo que hacemos acá, cómo estamos proyectando esa ingeniería naval dinámica en Colombia. Gracias.